El dolor de la reina. Los grandes salones del palacio alienígena guardaban silencio. Las banderas de la victoria que alguna vez colgaron con orgullo ahora parecían telas descoloridas, susurrando días que nunca volverían. La reina alienígena se sentó en su alto trono, sus manos agarrando los fríos apoyabrazos, sus ojos fijos en nada. Su gente susurraba con miedo, porque su reina no había hablado con fuego desde el día en que su hija fue declarada perdida en la batalla. La hija de la reina había sido el corazón del imperio. Valiente, fuerte y lleno del fuego de la juventud. Ella había guiado a sus ejércitos hacia las estrellas. Pero una fatídica guerra había enrojecido los cielos. Su nave fue golpeada, sus señales perdidas y solo se encontraron restos flotando entre las frías estrellas. El tribunal la declaró desaparecida. El imperio lloró y el corazón de la reina se convirtió en piedra. Todas las noches la reina caminaba por los vacíos jardines de cristal. Recordó la risa de su hija resonando entre las paredes brillantes. Recordó la forma en que la voz de su hija transmitía esperanza incluso en tiempos de guerra. Ahora el silencio del jardín pesaba más que cualquier corona. El imperio también sintió el peso. Porque sin la princesa, su esperanza se desvaneció. Los enemigos del imperio vieron debilidad. En las fronteras, las flotas hostiles se acercaron, poniendo a prueba las defensas. Algunos susurros hablados de que la dinastía estaba rota. Algunos dijeron que el imperio pronto caería en llamas, pero ninguno se atrevió a pronunciar estas palabras frente a la reina, porque su dolor era tan agudo como su ira. En el piso del consejo, sus generales discutieron. Exigieron nuevos herederos, ejércitos más fuertes o la rendición. La reina se sentó en silencio, escuchando su miedo. Ella no respondió, porque sabía lo que ellos no respondían. Su corazón se negaba a creer que su hija realmente se había ido. Una madre siente lo que otros no pueden. Sin embargo, incluso esa tenue esperanza se desvanecía con cada día que pasaba. Una noche, mientras las estrellas brillaban como diamantes rotos más allá de las torres del palacio, Lakai se quedó sola en su balcón. Susurró el nombre de su hija al vacío. Su voz temblaba, no como una gobernante, sino como una madre que había perdido demasiado. El viento llevó sus palabras al cielo infinito y, por primera vez en años, sus lágrimas cayeron libremente. La galaxia era ancha y despiadada, e incluso las reinas no podían dominar el destino. Pero el destino tiene una extraña forma de devolver lo que parece perdido. Lejos, al borde del imperio, donde no patrullaban barcos. Una señal pulsada, débil y rota. Era débil, casi ahogado por la estática de las estrellas, pero llevaba un código real. Los vigilantes en los puestos avanzados temblaron cuando lo vieron. Apresuraron el mensaje a través de los canales hasta que llegó al mundo del trono. Los asesores de la reina le trajeron el informe. Advirtieron que era solo ruido, tal vez un truco de los enemigos. Pero cuando la reina vio la señal con sus propios ojos, sus manos temblaron. Era el mismo código que una vez usó su hija, la misma voz escondida dentro del ruido del espacio. Su corazón, una vez frío como piedra, ahora ardió de nuevo. ¿Podría ser verdad? Después de todos estos años, su hija estaba viva. La reina no habló de ello ante la corte. Mantuvo la señal cerca, como una llama secreta en su pecho. Pero sus noches cambiaron. Sus ojos ahora buscaban las estrellas, no con pena, sino con desesperada esperanza. Soñaba con el día en que se abrirían las puertas del palacio y su hija las atravesaría. Soñaba con una reunión, aunque el miedo le susurraba que era solo una ilusión. El imperio continuó su lento declive. Los enemigos se movían como buitres. El consejo de la reina suplicó fortaleza, pero ella no dio respuesta. Sus pensamientos pertenecían solo a la señal. La posibilidad de que su hija viviera acechaba a cada momento. Su gente comenzó a notar el cambio. Vieron un destello de luz en el rostro de su reina, aunque ella todavía llevaba la máscara de acero. Pero en lo profundo de ella, se estaba formando una tormenta. Si su hija viviera, la galaxia misma temblaría. Porque nadie, ni siquiera los enemigos a sus puertas, podían entender la furia de una madre que se había visto obligada a llorar demasiado pronto. Y nadie, ni siquiera la propia reina, podía imaginar lo que su hija podría traer de vuelta con ella. Porque en algún lugar a través del vasto vacío del espacio, la princesa perdida no estaba sola. Ella viajaba con un compañero diferente a cualquiera que el imperio alienígena hubiera conocido. Un humano. La llegada. La sala del trono estaba llena de susurros. Habían llegado mensajeros de los puestos fronterizos con noticias urgentes. Un buque de guerra solitario había cruzado al espacio del imperio, dañado y roto, moviéndose como una bestia herida a través de las estrellas. Los guardias habían escaneado su señal una y otra vez, porque llevaba lo imposible. El código real de la princesa desaparecida. La reina se levantó de su trono por primera vez en semanas. Su voz, aunque pesada por años de dolor, tenía un poder que silenció a la corte. «Trae el barco a la capital», ordenó ella. Los generales dudaron, advirtiendo que podría ser una trampa, pero ninguno se atrevió a desafiarla. Los ojos de la reina ardían con algo que no habían visto en años. Esperanza. Los días pasaron como tormentas. A través de los cielos del mundo capital, la gente miraba hacia arriba. Vieron la silueta rota del buque de guerra acercándose, su casco lleno de cicatrices y los motores chisporroteando. El imperio contuvo la respiración.
¿Podría ser realmente ella? El aire perdido regresando de la oscuridad de la guerra. Cuando el barco aterrizó en los muelles reales, el silencio se extendió entre la multitud. La reina misma caminó hacia adelante, sus guardias a su lado, sus túnicas fluyendo como sombras de la noche. La rampa bajó con un silbido profundo, el humo se enroscó por las heridas del barco, chispas danzando sobre su metal roto. Y entonces una figura dio un paso al frente. Era ella, pensó la princesa, perdida. Su armadura estaba rajada, su rostro marcado de cicatrices, pero sus ojos aún ardían de vida. El aliento de la reina se detuvo, su corazón saltando en su pecho. La corte jadeó al verla bajar por la rampa, lenta pero fuerte. La reina quería correr hacia su hija, pero ella se consideraba una gobernante. Su gente debe ver su fuerza, no su debilidad. Pero la princesa no estaba sola. A su lado caminaba una figura que nadie esperaba. Alto, extraño y diferente a cualquier criatura del imperio, un humano. Su uniforme estaba rasgado, sus pasos firmes, su mirada afilada como una cuchilla. La multitud retrocedió asustada, murmurando como olas rompiendo contra una piedra. Porque nunca antes un humano había estado en los muelles reales, no como presa, no como prisionero, sino como igual a su princesa. Los ojos de la reina se fijaron en el extraño. ¿Quién era este ser que se atrevió a caminar al lado de su hija? ¿Qué vínculo se había formado entre ellos en los fuegos de la batalla? ¿Y por qué la mano de su hija descansaba tan fácilmente sobre su brazo, como si hubieran luchado juntos a vida o muerte? La princesa se inclinó ante su madre, su voz era firme, aunque su cuerpo temblaba de agotamiento. He regresado, mi reina, dijo, sus palabras atravesaron la silenciosa corte. Y no volví solo. La reina dio un paso adelante, extendiendo la mano para latir el corazón. Olvidó los ojos de su pueblo, el peso de su corona. Tocó la cara de su hija, sintió el calor de la vida donde antes solo había habido dolor. Las lágrimas le quemaron los ojos, pero los obligó a retroceder. Su voz era de hierro, aunque su corazón era de fuego. ¿Vives?, susurró ella. Sí, madre, respondió la princesa, con los ojos brillando de orgullo. Y este humano es la razón por la cual. La conmoción recorrió la cancha como un trueno. Los asesores de la reina susurraron furiosamente. Un humano salvando el aire real, parado a su lado como si perteneciera. Era imposible, impensable, peligroso, pero era la verdad llevada en las cicatrices de ambos cuerpos. La mirada de la reina cayó pesadamente sobre el humano. Ella lo estudió como estudiaría un arma. Él se mantuvo firme ante ella, con los ojos firmes y la respiración tranquila. No había miedo en él, solo fuerza silenciosa. Él no se inclinó, pero no desafió. Él simplemente se quedó de pie, un guardián silencioso al lado de su hija. La reina se volvió hacia su hija. ¿Cómo se llama?, ella preguntó, aunque su voz generaba sospechas. La princesa sacudió la cabeza suavemente. Él no es mi sirviente, ni mi soldado, ni mi posesión, dijo ella. Él es mi aliado, mi protector, mi compañero. Sus palabras golpearon la corte como fuego. Por primera vez en la historia, una realeza alienígena declaró lealtad a un humano. Los labios de la reina se apretaron formando una delgada línea. Su corazón estaba dividido entre la alegría y la inquietud. Recuperó a su hija, pero este regreso acarreaba sombras que no podía ver con claridad. El tribunal exigió respuestas. El imperio exigía fuerza. Pero para esa noche, la reina ordenó silencio. Condujo a su hija de regreso al palacio, el humano la seguía de cerca. En los grandes salones del palacio, los susurros crecieron. Algunos llamaron Salvador al humano. Otros lo llamaron una amenaza. Algunos creían que él tenía un poder que el imperio aún no podía entender. La reina, aunque llena de preguntas, sintió que una verdad se fortalecía con cada momento que pasaba. Su hija había regresado con vida, pero no sin cambios. Y el humano no era una sombra a su lado, sino una llama que ardía igual de brillante. El imperio había devuelto a su princesa. Pero con su regreso llegó un misterio, y los misterios en el corazón de un imperio en ruinas podrían cambiar el destino de la galaxia, el extraño humano. El palacio estaba lleno de susurros. En cada pasillo corrían rumores sobre el humano que caminaba al lado de la princesa. Los sirvientes lo miraron con los ojos muy abiertos. Los guardias apretaron sus armas y los nobles susurraron detrás de sus manos enjolladas. El imperio alienígena había visto humanos antes, pero nunca como este. Los humanos siempre habían sido considerados débiles. Una especie de poca importancia, apta para el estudio, a veces para el comercio, pero nunca para el honor. Sin embargo, este caminó con fuerza. Él no se inclinó. Él no tropezó. Sus pasos eran firmes, sus ojos agudos. La forma en que el consejo de la reina lo dolía de sospecha. Exigían conocer su propósito, su rango, su origen. Pero la princesa les dio poco. Él me salvó, dijo ella. Y eso es todo lo que necesita saber. La reina, aunque agradecida por el regreso de su hija, sintió inquietud. Este extraño se paró en sus pasillos bajo su protección. Sin embargo, él no respondió a nadie. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían peso. Incluso los generales lo notaron. Era como si llevara una fuerza mayor que su tamaño, un poder silencioso que hacía que otros escucharan incluso cuando no querían.
En la Cámara del Consejo, los debates se calentaron. El imperio se estaba desmoronando bajo la presión de los enemigos que presionaban en sus fronteras. Los generales exigieron buques de guerra, nuevos herederos y ejércitos más fuertes. Pero la hija de la reina se puso de pie y dijo, no necesitamos más de lo mismo. Necesitamos algo nuevo. Ella miró al humano a su lado, y el silencio cayó por la cámara. La reina entrecerró los ojos. ¿Confías en él tan profundamente?, le preguntó a su hija. La princesa asintió, con la voz firme. Luchó a mi lado cuando todos los demás cayeron. Cuando mi nave fue destruida, cuando el enemigo me cazó a través de mundos rotos. Cuando incluso yo comencé a perder la esperanza, él se puso de pie. Él nunca se apartó de mi lado. Los generales se burlaron. ¿Qué puede hacer un humano contra las flotas de guerra?, lloraron. La princesa no respondió, pero el humano dio un paso al frente. Su voz era tranquila, profunda e inquebrantable. Un humano no puede cambiar una guerra, dijo. Pero la idea correcta puede. El consejo murmuró, aumentando la ira. Pero la reina levantó la mano pidiendo silencio. Entonces habla, humano, dijo, con la voz como una espada. ¿Qué te hace tan valioso para mi hija? ¿Y por qué debería permitir que te quedes aquí? El humano se encontró con su mirada sin miedo. Yo no pido tu trono. No te pido tu confianza, dijo. Solo te pido que me juzgues no por lo que soy, sino por lo que puedo hacer. Esas palabras resonaron en los ojos, y en la cámara, simple pero nítida. La reina no dijo nada, pero en el fondo sintió algo que no esperaba. Curiosidad. Esa noche, el palacio fue atacado. Los espías enemigos se habían deslizado a través de las defensas exteriores, con la esperanza de atacar mientras el imperio estaba débil. Sonaron las alarmas. Los guardias se enfrentaron a los asesinos en los pasillos sombríos. La reina fue llevada apresuradamente a un lugar seguro, pero el caos se extendió, las espadas brillaron, las sombras cayeron y el palacio tembló con gritos de batalla. La princesa sacó su arma, manteniéndose firme al lado de su madre. El humano dio un paso al frente, tranquilo, incluso en la tormenta, luchó con un estilo que nadie había visto antes. Rápido, directo, eficiente, donde cuchillas alienígenas bailaban con ceremonia. Sus golpes fueron brutales, definitivos y efectivos. Los enemigos cayeron ante él como fuego a través de las hojas secas. Los guardias miraban incrédulos. Esta no era la debilidad que habían imaginado de los humanos. Esto era algo crudo, algo perfeccionado a través de la supervivencia. El humano luchó no como alguien entrenado por la tradición, sino como alguien que había enfrentado la muerte innumerables veces y había aprendido de ella. Cuando terminó la batalla, los asesinos quedaron derrotados. El humano permanecía ensangrentado pero intacto, con la respiración firme y los ojos agudos como siempre. La princesa limpió su espada y sonrió débilmente. Por eso confío en él, le dijo a su madre. La reina, aunque no lo mostró, sintió que su corazón se conmovió con algo que no había sentido desde las viejas guerras. Respeto. El tribunal ya no podía descartarlo como una curiosidad. Los guardias del palacio susurraron sobre su habilidad. Los sirvientes susurraron sobre su coraje, e incluso los generales, aunque fruncieron el ceño, comenzaron a mirarlo de manera diferente. Ya no era solo un extraño. Él era una presencia, una fuerza, una pregunta que aún no podían responder. Esa noche, mientras la reina estaba sola en sus aposentos, pensó en las palabras de su hija. Él me salvó. Y ahora ella lo había visto con sus propios ojos. El humano era más que casualidad, más que suerte. Era algo que el imperio aún no entendía, y eso lo hacía peligroso, pero también quizás necesario para dos. La primera vez, la reina no se preguntó si su hija había sobrevivido gracias a él, sino si su imperio también podría sobrevivir gracias a él. Secretos revelados. El palacio había vuelto a una frágil calma. Los asesinos se habían ido. Sus cuerpos ardían en silencio. Sin embargo, el recuerdo del ataque permaneció como humo en el aire. El consejo exigió respuestas. Los generales exigieron venganza. Y la gente exigía saber por qué sus enemigos habían atacado tan audazmente. Pero la reina le exigía algo más. Ella quería la verdad. La verdad sobre su hija de supervivencia y sobre el hombre que ahora era como una sombra a su lado. En la gran sala, antorchas ardían con luz pálida. La reina se sentó en su trono, su hija de pie con orgullo antes de ella, el ser humano en silencio a su lado. La corte estaba llena de nobles, de los asesores, y los guardias, todo se inclina hacia adelante como si las paredes de hambre por la historia, la voz de la reina de corte a través del silencio. Dime, dijo, sus palabras agudas pero temblorosas debajo. ¿Cómo sobreviviste cuando se perdió toda esperanza? ¿Y qué papel jugó este humano? La princesa respiró hondo, cerró los ojos por un momento mientras los recuerdos volvían a surgir como olas de tormenta. Cuando mi barco cayó en batalla, fui arrojada al vacío, dijo. Mis soldados fueron dispersados, mis aliados destruidos. Debería haber muerto allí, flotando entre acero roto y fuego. Su mano tembló levemente, pero su voz no. Pero yo no morí porque él me encontró. La corte murmuró, los ojos volviéndose hacia el humano. La mirada de la reina no vaciló. Su hija continuó, él no era de nuestras flotas, ni de nuestro imperio, ni de ningún poder que conociéramos.
Me encontró en las ruinas, me sacó de los escombros y cuando el enemigo me cazó, se enfrentó a ellos. Los generales se burlaron. Un hombre no puede luchar contra un ejército, dijeron. La princesa levantó la barbilla, con la voz aguda. Sin embargo, lo hizo. Él luchó no como nosotros, no con el estilo de los imperios y el honor, sino con el fuego de la supervivencia. Mató con velocidad, con precisión, con una voluntad que no se quebró. El humano permaneció en silencio, sus ojos escaneando la cámara como si siempre se estuviera preparando para el peligro. La princesa se acercó a su madre, bajando la voz. Me llevó a través de mundos que se habían convertido en cenizas. Nos escondimos entre las ruinas de ciudades muertas. Cruzamos desiertos de vidrio donde no. La vida podía respirar. Él me dio comida cuando no tenía nada. Agua cuando pensé que me marchitaría. Cuando me hirieron, me cargó sobre su espalda. Cuando perdí la esperanza, él me lo recordó. Los dedos de la reina se enroscaron fuertemente alrededor de los brazos de su trono. Las palabras de su hija pintaron imágenes de un viaje que ningún miembro de la realeza había soportado jamás. No era la historia de una princesa custodiada por flotas y ejércitos. Era la historia de un sobreviviente caminando al lado de un humano que se había convertido en algo más que un extraño. Pero había más. La voz de la princesa se hizo más firme, sus ojos fijos en el consejo. Hablas de los humanos como débiles, pero no los conoces. He visto su fuego, su voluntad, su negativa a arrodillarse ante el vacío. No son lo que creíamos. Son algo más. La cámara estalló de ruido. Algunos gritaron de ira, calificando sus palabras de locura. Otros susurraron asombrados, conmovidos por la idea de una especie que habían descartado durante mucho tiempo. La reina levantó la mano, y el silencio cayó como una espada, su mirada fija en su hija, luego en la humana. Su voz era baja pero cargada de significado. ¿Y cómo lo llamas, hija? ¿Qué es él para ti? La princesa no dudó. Él es mi salvador, mi escudo, mi compañero, dijo, con voz inquebrantable. Sin él, no me presentaría ante ti hoy. Sin él, la línea real habría terminado en el fragor de la batalla. El corazón de la reina se retorció. Recuperó a su hija, pero ya no era la misma niña que recordaba. Ella era más fuerte, más dura, moldeada por la supervivencia y unida a un humano de maneras que la reina aún no podía entender. La corte observó cómo el silencio se volvía pesado una vez más. La reina se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Si lo que dices es verdad, entonces él es más peligroso que cualquier enemigo. Porque él es la prueba de que los humanos no somos presas débiles, sino algo más, algo que algún día puede rivalizar incluso con nosotros. El humano finalmente habló, con la voz firme. No busco rivalizar contigo, dijo. Solo busco sobrevivir y lucharé por aquellos que están a mi lado. Sus palabras eran sencillas, pero llevaban el peso de la verdad. La reina lo sintió, la corte lo sintió. Ni siquiera los generales pudieron negarlo. El extraño no se jactaba. Él no estaba amenazando. Simplemente estaba afirmando lo que era, un sobreviviente, inquebrantable, inflexible. Esa noche, cuando la cámara se vació y los susurros se desvanecieron, la reina se sentó sola. Su corazón se cuidó solo. Su hija estaba viva, pero su destino ahora estaba ligado a este humano, y la reina sabía bien que los lazos forjados en el fuego de la supervivencia eran más fuertes que cualquier cadena de sangre. La pregunta ahora no era si el humano pertenecía a sus salones, sino si pertenecía al futuro de su imperio, la guerra en ascenso. Los cielos del imperio ya no se sentían seguros. En los bordes de los mapas estelares, las luces rojas brillaban más cada día. Las flotas enemigas se reunieron en silencio como depredadores rodeando a una bestia herida. Los nobles sintieron el miedo. Los generales sintieron la presión. Y la gente susurraba que el fin del imperio estaba cerca. Pero la reina se mantuvo erguida, aunque le temblaba el corazón, porque ahora había recuperado a su hija. Y con ella vino el humano cuya presencia inquietó a todas las almas en la corte. El consejo se reunió en la gran cámara de guerra. Los mapas de las estrellas flotaban en el aire, brillando con una luz cambiante. Los generales señalaron a las flotas reunidas, hablando de números, armas y fatalidad. No podemos mantener las fronteras, dijo uno. No sin aliados, no sin más soldados. Otro golpeó su puño. Debemos retirarnos. Protege solo la capital. El rostro de la reina se endureció. No nos retiramos, declaró, con la voz como un trueno. Pero el silencio siguió a sus palabras, porque nadie podía negar la verdad. El imperio estaba más débil que nunca. Sin la princesa, habían perdido su símbolo, y aunque ella había regresado, las cicatrices de la guerra aún la marcaban. El imperio no estaba listo para otra gran batalla. Y, sin embargo, la batalla se avecinaba. La princesa dio un paso adelante, su armadura brillando débilmente bajo la luz de la guerra. No podemos pelear esta guerra como lo hicimos antes, dijo. Nuestros enemigos conocen nuestras tácticas, nuestras formaciones, cada uno de nuestros movimientos. Los generales gruñeron, sin estar dispuestos a admitir el fracaso. Pero entonces el humano salió a la luz. Colocó su mano sobre el mapa estelar, cambiando las formas brillantes de flotas y mundos. Su voz era tranquila, aguda y llena de certeza. Entonces deja de pelear como ellos, dijo.
El consejo se volvió contra él con indignación. ¿Qué sabe un humano de Star Wars?, gritaron. Él no es nada, un extraño, una herramienta en el mejor de los casos. Pero la reina levantó la mano, silenciándolos. Sus ojos se entrecerraron de interés. Habla, ordenó ella. El humano asintió, y sus dedos trazaron patrones a través de las estrellas brillantes. Sus flotas son pesadas, lentas, predecibles. Luchas con honor, con orgullo, pero tus enemigos luchan con hambre, con engaño. Romperán tus líneas porque saben exactamente dónde estarás parado. Los generales se burlaron, pero la reina se inclinó más cerca. ¿Y sugieres algo diferente?, ella preguntó. La mirada del humano recorrió el mapa. Golpeen donde no lo hacen. Espere mudarse donde ellos crean que no puede. Usa barcos más pequeños, ataques más rápidos, armas en silencio en lugar de tambores de guerra. Convierta cada debilidad en cebo y cada trampa en fuego. La corte estaba dividida. Algunos gritaron con furia, calificándolo de deshonra. Otros murmuraron asombrados, sintiendo el filo afilado de sus palabras. La princesa habló entonces, con voz clara y firme. He visto sus estrategias cuando nos cazaban. No fue solo la fuerza lo que nos salvó, sino su mente. Convertimos las ruinas en escudos, el silencio en cobertura, las trampas en supervivencia. Sin sus caminos, yo no estaría aquí. La mirada de la reina recorrió su corte. La voz de su hija transmitía una verdad innegable y aguda. Sus generales lo odiaban. Pero en el fondo, incluso ellos sabían que su orgullo no podía salvarlos esta vez. La reina habló por fin, su voz atravesando la tormenta. Prepara las flotas, ordenó ella. Pero prepárale su camino. La conmoción recorrió la cámara. Los generales se inclinaron a regañadientes. Los nobles susurraban como serpientes. Pero la decisión estaba tomada. El imperio no lucharía con las viejas costumbres, sino con algo nuevo. Las estrategias humanas comenzaron a tomar forma. Los barcos estaban divididos. Armas escondidas en lugares que ningún enemigo esperaría. Las flotas se movían como sombras en lugar de ejércitos. El imperio comenzó a respirar de manera diferente. Por primera vez en años, no solo había miedo en el aire, sino anticipación. Pero los enemigos no eran ciegos. Observaron los movimientos del imperio, sintiendo cambio. Reunieron un número aún mayor, decididos a aplastar lo que quedaba del trono alienígena. Los exploradores informaron de flotas tan vastas que las propias estrellas parecían desvanecerse detrás de sus sombras. La gente del imperio tembló. Sin embargo, la reina permaneció intacta. Su hija a su lado y los humanos fuego silencioso guiando sus pasos. La noche anterior a la Gran Guerra, la reina caminó sola en su cámara privada. Pensó en su hija, una vez creída perdida, ahora erguida de nuevo. Pensó en el humano, un extraño que se había convertido en un escudo en el corazón de su imperio. Y pensó en el amanecer que vendría, un amanecer que podría quemar su mundo hasta convertirlo en cenizas. Cerró los ojos y susurró a las estrellas, si el destino exige fuego, que venga. Pero si el destino me ha dado estos dos por una razón, que esa razón sea la victoria. Más allá de los muros del palacio, las flotas se prepararon. Los motores rugían como tormentas, las armas brillaban como soles. El imperio estaba listo para levantarse o caer. Y en el centro de todo estaba el humano, una sola figura de un mundo largamente descartado. Ahora sosteniendo las estrategias que podrían salvar el imperio o enterrarlo para siempre. Fuego en el cielo. Llegó el amanecer de la guerra. Desde las torres del palacio, la reina observó cómo se encendían los cielos. Sus flotas se elevaron como alas negras. Miles de barcos atravesando el vacío. El aire tembló con los motores. El suelo tembló con su poder. Y en todo el imperio, cada alma contuvo el aliento. El enemigo se acercaba, más grande y fuerte que cualquier cosa a la que se hubieran enfrentado. Los generales estaban listos en la cámara de guerra, con los ojos fijos en los brillantes mapas estelares. La reina se sentó erguida en su trono de mando, la princesa a su lado. Los humanos de pie en silencio pero afilados como una espada. Las flotas enemigas aparecieron en el horizonte del espacio. Una ola de acero y fuego borrando las estrellas a medida que avanzaban. Su número parecía interminable, su formación como una tormenta, constante y aplastante. La corte susurró con miedo, pero la voz de la reina sonó clara. Mantén el plan, ordenó ella. El primer choque llegó rápido. Las naves exteriores del imperio se lanzaron hacia adelante, más pequeñas y rápidas que antes. Atacaron rápido, desapareciendo en el vacío antes de que el enemigo pudiera aplastarlos. Explosiones ondularon a través del negro, brillante como Sos. Por lo tanto, nace y muere en segundos. Los generales se quedaron sin aliento, sin acostumbrarse a tales tácticas. Pero el humano permaneció tranquilo, con los ojos fijos en la tormenta que se desarrollaba. El enemigo presionó más fuerte. Desataron descargas de fuego, ardiendo en la oscuridad, destrozando señuelos y cascos vacíos. Pero cada golpe los llevó más profundamente a las trampas. Minas escondidas entre naufragios a la deriva explotaron debajo de sus flotas. Armas ocultas en lunas rotas iluminadas con fuego mortal. Por primera vez, el enemigo dudó. Se dieron cuenta de que el imperio no estaba luchando como antes. Estaba peleando como algo nuevo.
La princesa lideró la carga desde su buque de guerra. Su voz atravesó las comunicaciones, fuerte y feroz. Golpea mientras las sombras se desvanecen como fantasmas. Sangrarlos uno por uno, ordenó. Su tripulación obedeció sin cuestionar, porque ella había caminado a través del fuego y regresó, y su presencia los llenó de coraje. A su lado, el humano se movió por la cubierta de mando, tranquilo y firme. Su mente veía el campo de batalla no como caos, sino como patrones, líneas y oportunidades. Ahora, dijo, su voz tranquila pero absoluta. La princesa dio la orden y las flotas escondidas detrás de los asteroides avanzaron. Atravesaron el flanco enemigo como cuchillas atravesando la carne. Los barcos explotaron. El fuego consumió la oscuridad y la formación enemiga se agrietó. Por primera vez en generaciones, el imperio infundió miedo a sus enemigos. Pero la victoria aún no se había ganado. El comandante enemigo desató el corazón de su flota. Enormes buques de guerra más grandes que las ciudades. Sus armas rugieron, destrozando docenas de barcos más pequeños en segundos. La cámara tembló de gritos cuando llegaron los informes. Incluso el rostro de la reina se oscureció, sus nudillos apretándose en los reposabrazos de su trono de mando. El humano dio un paso adelante de nuevo, su voz atravesando la tormenta del miedo. Acércalos más, dijo. El general le espetó. Más cerca significa muerte. Pero la reina levantó la mano, silenciándolos. Sus ojos ardían mientras lo miraba. ¿Está seguro?, ella preguntó. El humano asintió. Seguro, dijo simplemente. La orden fue dada. Las flotas del imperio retrocedieron, atrayendo a los gigantescos buques de guerra hacia adelante. El enemigo creía que el imperio se estaba rompiendo, presionando más fuerte, con más hambre, pero en verdad, estaban siendo conducidos al corazón de una trampa. Cuando las naves enemigas llegaron a las coordenadas, el vacío se iluminó. Antiguas estaciones abandonadas durante mucho tiempo cobraron vida. Armas ocultas enterradas en lo profundo de lunas destrozadas despertaron y los cielos se convirtieron en fuego. Los buques de guerra enemigos fueron destrozados por repentinas tormentas de luz y acero. Los motores estallaron, los cascos se agrietaron, las flotas se dispersaron en confusión. El imperio golpeó por todos lados, no como un muro, sino como cuchillos, rápido y despiadado. Las tácticas del humano se despegaron como una telaraña y el enemigo quedó atrapado en cada hebra. El barco de la princesa avanzó, liderando el ataque final. Ella se mantuvo erguida, su espada levantada incluso dentro de la cubierta de mando. Por el imperio, por nuestra gente, gritó. Su flota gruñó en respuesta. Se zambulleron en el corazón del enemigo destrozado, destrozándolo pieza por pieza. Los ojos de la reina se llenaron de fuego mientras miraba. Durante años, había cargado con dolor y dudas. Pero ahora, veía a su hija viva, liderando, ininterrumpida. Y junto a ella, el humano cuya fuerza se había convertido en la nueva arma del imperio. Esto no fue solo supervivencia. Esto fue renacimiento. La batalla duró horas. El fuego consumió el vacío. Barcos quemados. Las estrellas parpadeaban detrás de cortinas de humo y escombros. Y cuando por fin el enemigo irrumpió, huyendo hacia el negro, el imperio salió victorioso. El palacio de campanas sonaban en toda la capital, su sonido como un trueno en todo el mundo. El pueblo lloró, gritó, y alzando sus voces en un solo grito. El imperio vivió, sin embargo, incluso en la victoria, la reina estaba inquieto. Ella había visto lo que su imperio podría convertirse en el hombre en virtud de fuego. Ella había visto a su hija del vínculo con el extranjero crecer en algo inquebrantable, y ella sabía que el Galaxy no olvidar este día. Para él no solo era el imperio que había luchado y ganado. Fue el imperio y un ser humano de pie juntos. El fuego en el cielo no solo había quemado a sus enemigos, sino que había quemado la vieja creencia de que los humanos eran débiles. Y en su lugar surgió una nueva leyenda, una que se extendería mucho más allá de las estrellas. Un nuevo amanecer. La batalla había terminado. Los cielos del imperio brillaban con restos a la deriva. Los cuerpos de los buques de guerra ardían como estrellas moribundas. En toda la capital, sonaron las campanas y la gente llenó las calles, alzando sus voces en gritos de triunfo. El imperio no solo había sobrevivido, sino que había contraatacado con una furia que nadie creía posible. Pero en lo profundo de la palacio, donde el silencio reemplazó a la celebración, la reina se preparó para decisiones más pesadas que la guerra misma. La princesa regresó, su armadura marcada con fuego, su cuerpo marcado pero intacto. Caminó al lado del humano que no llevaba corona ni título, pero que tenía el respeto de los soldados que lo habían visto luchar. Los guardias de las puertas se inclinaron ante la princesa, pero sus ojos se posaron en el humano, algunos con miedo, otros con asombro, porque se había resistido a la tormenta y no se había caído. La reina los convocó a su trono, su rostro ilegible, su voz firme como una piedra. Has regresado victorioso, dijo, pero la victoria por sí sola no resuelve el futuro. Sus palabras pesaron mucho, porque la corte se reunió una vez más, y cada noble, cada general, cada consejero esperó a ver qué juicio daría. La princesa dio un paso al frente. Madre, sin él, no estaríamos aquí hoy, declaró, con la voz llena de fuego. Cambió el rumbo. No solo me salvó a mí, sino al imperio. No puedes negar lo que él ha hecho. La mirada de la reina se volvió hacia el humano.
Su rostro estaba tranquilo, sus ojos firmes, su postura inquebrantable. Luchaste por un pueblo que no era el tuyo, dijo, con la voz lenta y entrecortada. Arriesgaste tu vida por mi hija, por mi trono. Él por un imperio que una vez vio a los de tu clase como nada. ¿Por qué? Ella preguntó. La cámara se quedó en silencio. Cada respiración aguantaba. La voz del humano era silenciosa. Sin embargo, llegó a todos los oídos. Porque ella estaba a mi lado, dijo. Porque en el fuego de la batalla, en el silencio de las ruinas, en el frío de la noche interminable, ella no me veía débil. Ella me veía como su igual. Y por eso pelearía 1000 guerras. La corte estalló en susurros, conmoción ondulante como una ola. Los ojos de la reina se entrecerraron, pero su corazón tembló. La mano de su hija descansó suavemente sobre el brazo del humano, un gesto simple, pero que hablaba más fuerte que las palabras. El vínculo entre ellos era inquebrantable, forjado no por la política, sino por la supervivencia, por la lealtad, por la confianza. Los generales se levantaron en protesta. Esto no puede ser, gritaron. Ningún trono puede sostenerse con un humano a su lado. Es deshonor. Es peligro. Pero la reina lo silenció con una sola mano levantada. Su voz sonó como acero a través de la cámara. Suficiente, dijo ella. Ella se paró de su trono, sus túnicas fluyendo como sombras de las estrellas. Bajó los escalones hasta que se paró frente a su hija y al humano. Sus ojos los estudiaron, los pesaron, midieron no solo sus rostros, sino sus espíritus. Por fin, su voz rompió el silencio. El imperio no vive entre muros de orgullo. Vive por el fuego, por la fuerza, por la supervivencia. Mi hija ha regresado de las fauces de la muerte, y ella ha regresado con él. Eso no es un accidente. Ese es el destino. La cámara jadeó, algunos indignados, otros asombrados. La reina levantó la mano y la colocó sobre el hombro de su hija, luego sobre los humanos. A partir de este día, ella declaró, él no es un extraño, un extraño. Es protector de la corona, escudo del imperio. Que todos los que oyen sepan esta verdad. La sangre real camina con un humano a su lado. Las campanas de la capital volvieron a sonar, esta vez más fuertes, más profundas. La noticia se extendió por las calles a través de las estrellas, llevada por susurros y canciones. El Alí y la reina habían abrazado lo imposible. La princesa había regresado, no solo viva, sino con un ser humano atado a su destino, y la galaxia tembló al pensarlo, porque los enemigos escucharon la historia y sintieron miedo. Si un humano pudiera cambiar el rumbo de la guerra, ¿qué podría tener la humanidad en las sombras de sus mundos? Los aliados escucharon la historia y se maravillaron. Quizás los humanos no eran débiles. Quizás eran el fuego que nadie había visto surgir, y el propio imperio sintió orgullo una vez más. Su futuro ya no era solo ajeno. Era algo más grande. Esa noche, mientras el palacio se quedaba en silencio y las estrellas brillaban más allá de sus torres, la reina se quedó sola en su balcón. Miró hacia la interminable oscuridad, recordando los años de dolor, las noches de silencio, las lágrimas que había ocultado a su gente. Su hija estaba viva, más fuerte que antes. Y a su lado estaba un humano que había demostrado que las leyendas no nacen solo de la sangre, sino de las decisiones que tomamos cuando la muerte está cerca. La reina susurró a las estrellas, ha llegado el amanecer y no es solo mío. Y por primera vez en incontables años, no sintió pena, ni dudas, sino esperanza. Espero que su imperio no solo sobreviva, sino que se levante. Espero que el vínculo de su hija con el humano arda más brillante que cualquier flota. Espero que la galaxia recuerde este día, el día en que la reina alienígena creyó que había perdido a su hija, solo para verla regresar con un humano a su lado. Y con ellos, nació una nueva era.